Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de noticias del espectáculo turco, el rincón donde siempre encontrarán la primicia, el chismecito jugoso y el análisis más profundo de las vidas de sus estrellas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo explosivo, un vídeo que seguramente va a dar de qué hablar en las redes sociales. Vamos a sumergirnos en el torbellino que rodea a Hande Erçel, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y por supuesto, no podemos evitar mencionar a Kerem Bürsin, el galán que conquistó corazones y con quien Hande compartió una historia de amor que nos tuvo a todos al borde del asiento. Hoy vamos a hablar de esas declaraciones, esas entrevistas, esos pequeños detalles que, sumados, nos dan una imagen mucho más clara de lo que realmente está pasando en la vida de Hande. Vamos a analizar sus proyectos actuales, sus planes a futuro, y por supuesto, vamos a explorar la reacción, a veces sutil, a veces impactante, de Kerem Bürsin ante todos estos movimientos. Y ojo, no es un vídeo para sembrar discordia ni para alimentar rumores infundados. Nuestro objetivo es analizar la información disponible de manera objetiva y respetuosa, para que ustedes, nuestros queridos suscriptores, puedan formar su propia opinión. Antes de que nos sumerjamos en este mar de noticias, les invito a que se suscriban al canal. Si aman las telenovelas turcas, si disfrutan de seguir la vida de sus actores y actrices favoritos, este es el lugar para ustedes. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante. Y ahora sí, manos a la obra. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, análisis y por supuesto, mucho drama turco. Bien, entremos de lleno al tema. Como saben, Hande Erçel es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, una empresaria exitosa y una figura pública con una gran influencia. Su carrera ha estado en constante ascenso desde sus primeros papeles, pero fue con Sen Kalkam Love is in the Air que realmente alcanzó la fama mundial. Y ahí, junto a ella, estaba Kerem Bürsin, formando una pareja que traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Pero la vida da muchas vueltas y como todos sabemos, su relación llegó a su fin. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, pero la sombra de su romance siempre parece estar presente, especialmente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y ahora Hande parece estar viviendo una nueva etapa, una etapa de renovación y de expansión. Recientemente Hande ha estado en el centro de la atención por varias razones. Primero, por supuesto, por su trabajo. Su participación en nuevos proyectos, tanto en televisión como en plataformas de streaming, ha generado mucha expectativa. Se rumorea que está en conversaciones para protagonizar una serie con un reconocido director internacional, lo que sería un gran paso en su carrera. Además, sigue trabajando en su faceta como modelo y embajadora de marcas de lujo, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de Turquía. Pero más allá de su carrera profesional, lo que realmente ha capturado la atención del público es su vida personal. Hace unas semanas, Hande concedió una entrevista a una importante revista turca, y en ella habló abiertamente sobre sus planes a futuro, sus sueños y sus aspiraciones. Fue una entrevista reveladora, en la que se mostró más vulnerable y sincera que nunca. En esa entrevista, Hande habló de la importancia de la familia y de los amigos en su vida. Dijo que se siente muy agradecida por el apoyo que ha recibido de sus seres queridos, especialmente durante los momentos difíciles. También habló de su pasión por el arte y por la naturaleza, y de cómo estos elementos la ayudan a encontrar la paz y la inspiración. Pero, y aquí viene lo interesante, también se refirió, aunque de manera muy sutil, a su relación con Kerem Bürsin. No mencionó su nombre directamente, pero habló de las relaciones pasadas y de lo que ha aprendido de ellas. Dijo que valora mucho el tiempo que pasó con esa persona, pero que también está convencida de que cada uno debe seguir su propio camino y buscar su propia felicidad. Estas declaraciones, aunque ambiguas, fueron interpretadas por muchos como una señal de que Hande ha cerrado definitivamente ese capítulo de su vida y que está lista para seguir adelante. Y es aquí donde entra en juego la reacción de Kerem Bürsin. ¿Cómo ha reaccionado él ante estas palabras? ¿Cómo está viviendo él su propia vida después de la ruptura? Pues bien, Kerem por su parte ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con Hande. Ha estado enfocado en su carrera como actor, participando en nuevos proyectos y buscando expandir sus horizontes. También ha estado muy involucrado en causas sociales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como el cambio climático y la salud mental. Pero a pesar de su discreción, es imposible ignorar las señales que nos llegan a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y es que cada vez que Hande hace una aparición pública o concede una entrevista, Kerem parece reaccionar de alguna manera, ya sea con un like, en una publicación de Instagram, con un comentario en una noticia o simplemente con un silencio elocuente. Por ejemplo, después de la entrevista de Hande, Kerem publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía sonriendo y mirando al horizonte.
La foto iba acompañada de un mensaje inspirador sobre la importancia de seguir tus sueños y de no rendirte ante las adversidades. Muchos interpretaron esta publicación como una respuesta indirecta a las palabras de Ande, como una forma de decirle que él también está siguiendo adelante y que está enfocado en su propio camino. Pero, ¿qué significan realmente estas reacciones? ¿Siguen existiendo sentimientos entre ellos? ¿O simplemente se trata de gestos de cortesía y respeto mutuo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo ellos conocen la verdadera historia detrás de su relación. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las señales y tratar de interpretar lo que nos quieren decir. Una de las cosas que más ha llamado la atención es el hecho de que Kerem sigue siguiendo a Ande en Instagram y viceversa. En un mundo donde las rupturas suelen implicar un unfollow inmediato, este gesto parece indicar que al menos existe un cierto nivel de respeto y cariño entre ellos. También se ha visto a Kerem darle like a algunas publicaciones de Ande, lo que ha generado todo tipo de especulaciones entre los fans. Algunos creen que Kerem todavía está enamorado de Ande y que espera una segunda oportunidad. Otros piensan que simplemente la apoya como amiga y colega. Y otros, más pragmáticos, creen que se trata de una estrategia de marketing para mantener viva la llama de su relación y seguir generando interés mediático. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de gran interés para el público. Su historia de amor, su ruptura y sus reacciones posteriores han capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Y mientras ellos sigan siendo figuras públicas, su relación seguirá siendo objeto de análisis y especulaciones. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Han pasado por momentos difíciles y han tenido que lidiar con la presión de la fama y la atención mediática. Merecen respeto y comprensión, y es importante que no los juzguemos ni los presionemos para que hagan algo que no quieren hacer. En definitiva, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de desamor y de superación personal. Es una historia que nos recuerda que la vida no siempre sale como la planeamos, pero que siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y buscar nuestra propia felicidad. Y mientras tanto, nosotros como espectadores, seguiremos disfrutando de su talento y siguiendo de cerca sus vidas, con respeto y admiración. Ahora, hablando un poco más sobre los proyectos individuales de ambos, es importante destacar el crecimiento profesional que han tenido desde su separación. Ande, como mencionamos antes, está explorando nuevas facetas y se está consolidando como una actriz versátil y talentosa. Su participación en diferentes géneros y formatos demuestra su ambición y su deseo de crecer como artista. Por su parte, Kerem también está buscando nuevos desafíos. Ha participado en proyectos internacionales y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Su compromiso con causas sociales también lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Y es que más allá de su relación personal, Ande y Kerem son dos profesionales exitosos que han logrado construir una carrera sólida y respetada. Su talento y su dedicación los han convertido en dos de las figuras más importantes del espectáculo turco. Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, su legado como pareja artística seguirá vivo en el corazón de sus fans. Además, es importante destacar que ambos han sabido manejar la ruptura de manera elegante y respetuosa. Han evitado los escándalos y las confrontaciones públicas, y han demostrado que es posible mantener una relación cordial después de una separación. Esto habla muy bien de su madurez y de su profesionalismo. En resumen, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es una historia compleja y fascinante, llena de matices y de giros inesperados. Es una historia que nos recuerda que la vida es un viaje lleno de sorpresas y que siempre hay que estar preparados para lo que pueda venir. Y mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de su talento y siguiendo de cerca sus vidas, con respeto y admiración. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Ande? ¿Cómo interpretan la reacción de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? Quiero saber sus opiniones. No se corten y compartan sus pensamientos con nosotros. También quiero aprovechar para recordarles que este vídeo es solo un análisis basado en la información disponible. No tenemos ninguna información privilegiada ni pretendemos saber lo que realmente está pasando en la vida de Ande y Kerem. Nuestro objetivo es simplemente ofrecerles una perspectiva diferente y animarlos a formar su propia opinión. Así que por favor, tomen este vídeo con cautela y no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. Recuerden que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones, y merecen respeto y comprensión. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado las declaraciones de Ande Erçel, hemos explorado la posible reacción de Kerem Bürsin y hemos reflexionado sobre la complejidad de su relación.
Hemos visto cómo Ande está viviendo una etapa de renovación y expansión, enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. También hemos observado cómo Kerem, a pesar de su discreción, sigue presente en la vida de Ande, ya sea con un like, en una publicación o con un silencio elocuente. Hemos recordado que ambos son profesionales exitosos que han sabido manejar la ruptura de manera elegante y respetuosa. Y hemos enfatizado la importancia de respetar su privacidad y de no juzgarlos ni presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. En definitiva, hemos tenido una charla interesante y profunda sobre dos de las figuras más importantes del espectáculo turco. Espero que les haya resultado útil y entretenido. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con nuestro análisis? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la relación entre Ande y Kerem? Quiero saber sus opiniones. También quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y actualizaciones. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter, así que no duden en seguirnos y unirse a nuestra comunidad. Y finalmente quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.